días. Una vez más con ustedes el pastor Dionisio Torres, hoy 7 de junio del año 2020. Y este día con el tema, los 4 milagros de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Ustedes saben, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él sabía cuál es el propósito que ha venido. Y justamente para cumplir su propósito, una de las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo era recorrer las aldeas y las ciudades. Y hoy vamos a aprender por qué Jesús le gustaba ir a las aldeas y a las ciudades. Otro aspecto importante que vamos a aprender el día de hoy es cuál es la base bíblica para nosotros poder manifestar que hoy en día Jesucristo sigue obrando milagros, sigue obrando sanidades. Como tercer punto, vamos a aprender cómo aplicar esta situación, ¿no? Estos principios bíblicos a la coyuntura existente. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor. Y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que contribuir, tenemos que hacer algo, no podemos quedar con los brazos cruzados frente a cada día a nivel mundial cuántas personas mueren, cuántos enfermos hay. Y la ciencia hace su parte, ¿no? Pero también vamos a ver qué tiene que hacer la iglesia para que haya la respuesta de esos milagros que acontezcan a muchas personas que están esperando comprar su balón de oxígeno medicinal y no pueden porque está con un precio exorbitante. No pueden pasarse la prueba molecular, la prueba rápida, no pueden internarse porque las clínicas están haciendo su agosto ahora. Entonces, pero la iglesia tiene una respuesta y eso vamos a tocar. Y por último, el cuarto punto, vamos a tocar algunos milagros de Jesús y cómo obra Jesús en los milagros. Bueno, amados hermanos, primero vamos a comenzar definiendo qué cosa es un milagro. ¿Ve? Un milagro es una situación o es una acción que no puede explicarse de manera natural, con principios naturales. Por eso que cuando usted va a un médico y el médico le da un diagnóstico y le dice que usted tiene esta enfermedad incurable, o que usted tiene cáncer, o que le queda tantos días de vida, y usted prácticamente sale no le está mintiendo, le está diciendo lo que hay un diagnóstico. Pero ¿qué hacen muchas personas? Van al médico para su tratamiento oncológico sin cáncer o de acuerdo al tratamiento que requieran. Pero hay personas también que saben que Jesucristo, ¿no? Él también definitivamente sana. Y a veces regresan al doctor, el doctor, ¿qué pasó? No, que nos habíamos equivocado. No, que se habían equivocado. Ese es un milagro, algo que la ciencia no lo puede explicar. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el primer punto. ¿Por qué Jesús recorría, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el motivo por el cual Jesús recorría ciudades, aldeas? Mire, y no dice algunas, sino todas, ¿no? Todas. Porque nuestro Señor Jesucristo tenía claro que Él no ha venido por los justos, Él ha venido por los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, como Él tenía claro su propósito, Él aplicó una serie de estrategias, ¿no? Ustedes saben que hoy en día cuando se enseñan cursos de administración, muchos toman los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Miren, después de cuántos años se enseña sobre coaching y Jesucristo enseñó a sus discípulos. Entonces ven ustedes cuántos principios bíblicos están aquí en la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasó? Nuestro Señor Jesús dice que recorría. Y Él sabe por qué recorría. Porque el propósito, cuando Él recorría, porque Él tenía un propósito, que la gente pueda conocer la buena noticia de salvación. Y para eso nuestro Señor Jesús, Él oraba por los enfermos y los sanaba, hacía milagros, predicaba, enseñaba. Esa era la motivación, la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. Era recorrer para que a través de esa estrategia, Él, por ejemplo, miren, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesús? Que primero Él se preocupaba por la persona. Él no iba y de frente le evangelizaba, sino le decía, ¿qué tal? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué problema tienes? ¿No? Restauraba relaciones matrimoniales, ¿no? Él prácticamente veía a alguien que estaba enfermo, ¿qué está sucediendo contigo? Se interesaba en la persona, porque recuerden que el hombre es espíritu
espíritu, alma y cuerpo. El hombre no solamente es espíritu. No solamente tú vas de frente a la palabra y pobrecito está con un dolor que no soporta. ¿Qué te va a escuchar? Con los problemas que una persona pueda tener. Y Jesús nos enseña ahí esa estrategia de cómo evangelizar. Mirar a la persona, qué es lo que le está sucediendo y responder a su necesidad. Y después Jesús le decía, le enseñaba la palabra y todo lo demás. ¿Ves? Entonces ese fue el propósito por qué Jesús recorría. El segundo punto que hemos mencionado es definitivamente en este tiempo todavía suceden los milagros, las sanidades. No es malo que uno vaya al médico, no es malo, porque Jesús dijo, los sanos no necesitan, ¿no?, médicos, sino los enfermos. Así que si nosotros somos cristianos, ¿no? No somos dogmáticos, somos personas que nos basamos a los principios de la palabra de Dios, pero también creemos que Dios sana de manera sobrenatural, que Dios sana a través de la medicina científica, que Dios sana a través de la medicina natural. Dios sana como a Él le place. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Pero hoy en día hay una gran necesidad. La necesidad es que prácticamente las clínicas están haciendo su agosto. Las pruebas moleculares salen en los anuncios. Tenga cuidado, quéjese cuando la clínica quiera aprovecharse de usted, una prueba molecular, una prueba rápida. Miren ustedes, eso es lo que está pasando. En vez de tener misericordia en las clínicas, parece que no tienen principio. No queremos mencionar nombres, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados? No, nosotros tenemos respuesta para un mundo perdido. Y para el mundo perdido hay respuesta de salvación, que Cristo ha venido a salvar a los que estaban perdidos. Pero Cristo no solamente dio su vida para salvarnos, sino que la palabra de Dios dice que allí en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por sus llagas hemos sido sanados. Nosotros podemos encontrar a una persona que está preocupada y decirle, ¿por qué está preocupada? ¿Por qué está llorando? Y esta señora te va a decir, o este señor, porque mi familiar tiene COVID. Entonces tú le puedes decir, Jesucristo puede sanarle. Oremos. Está muy bien que usted lo tenga en el hospital, pero mientras los médicos están haciendo los médicos su parte, nosotros vamos a orar por su familiar, vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle, ¿no? Esa oración que dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Entonces, esa respuesta podemos dar nosotros, definitivamente. Entonces ahí nosotros vemos que sí, hoy en día Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Como Él sanó de manera sobrenatural a través de los milagros, Él también sigue haciendo milagros. Y vamos a ver más adelante. Ahora, ese es un punto importante que tenemos que analizarlo. Y que nosotros en este tiempo, mire, la iglesia no puede estar indiferente. La iglesia no puede estar adormecida. La iglesia tiene autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada nos dañará. El Señor nos da las promesas que nosotros somos la luz del mundo y en este tiempo tenemos que anunciar esa luz que Cristo sana. Llegar a las personas no a decirles, si bien es cierto Cristo te salva, pero primero decirle Cristo también sana, Cristo sana. Y cuando tú digas a alguien que tiene familiares enfermos o alguien está enfermo que Cristo sana, esa persona la oreja se le va a parar. Sí, yo quiero que oren por mi familia, porque tiene tal enfermedad, tiene tal diagnóstico. Sí, vamos a orar. Y nosotros los cristianos cuando oramos de veras. Comenzamos a recordar que la palabra clamor significa insistir sin desistir. Y nosotros no paramos hasta ver la gloria de Dios y que el familiar nos llame y nos diga, ya por favor, muchas gracias porque ya mi familiar salió de la clínica, salió del hospital. Entonces hay base bíblica, por supuesto. Y hay promesas del Señor. Vamos al tercer punto. Definitivamente, ¿qué podemos hacer nosotros en esta coyuntura existente? Primeramente, vamos hermanos, como iglesia del Señor, nosotros tenemos que basarnos a los principios de la palabra del Señor. Dios nos enseña que hay que tener compasión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en esta situación, en esta coyuntura, es tener compasión de las personas que están sufriendo. ¿Cuántas personas a nivel mundial están muriendo? ¿Cuántas personas están infectadas con el COVID-19? Los gobiernos están haciendo lo que pueden. Los científicos están trabajando a todo lado.
Algunos ya dicen que han hecho esto, que han descubierto lo otro. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos como iglesia el conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros sabemos, ¿no?, que no hay enfermedad que pueda resistirse cuando clamamos al Señor. Entonces tú que me estás escuchando, si en este momento tú estás esperando tu milagro, ¿no? Tú dices, hoy en día también sucede milagro. Mire, y no solamente los milagros son para los que me escuchan, para que Dios te sane de una enfermedad, sino que Dios también hace milagros financieros. Y muchos dicen, ¿cómo hace? Que aparece la plata así como magia. No, Dios justamente a la persona, los milagros financieros que hace, Él obra de muchas maneras. Pero una manera que Dios hace es que te da creatividad para que hagas cosas que antes no hacías. Comienza a desarrollar ese potencial. Dios hace milagros financieros. Dios hace milagros de sanidad. Dios hace milagros restaurando matrimonios. Porque mire, en este COVID, en esta cuarentena, ¿cuántos matrimonios que estaban así, discutiendo, que dormían en camas separadas, ahora están tantos días, ya se han reconciliado? Ya están juntos, ya se dan cuenta ustedes, ya están juntos. Entonces, como dice la palabra del Señor, todo lo que pasa, obra para bien. Todo lo que sucede, obra para bien. Así que nosotros tenemos que ver, si tú que me estás escuchando, o vas a ver posteriormente, tienes que saber si tú estás esperando tu milagro, tienes que tener la convicción que los milagros todavía se dan en este tiempo y que tienen respaldo bíblico los milagros. Y tienes que manifestar que nuestro Señor Jesús, cuando hacía milagros, ¿no?, Él decía, o cualquier sanidad, después que había hecho el milagro, le decía a las personas, tus pecados te son perdonados primero. Y después decía, toma tu lecho y anda. Porque lo principal, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el motivo que Él vino es a salvar de esa condenación eterna. Y Él primero iba ahí y después le manifestaba su sanidad. Él hacía un trabajo completo. Nosotros a veces, ¿cómo hacemos? Primero queremos llevarle la palabra de Dios a las personas, para que escuchen, para que sepan de Jesucristo, que Jesucristo es amor, que Jesucristo hay solución, que Jesucristo trae paz a los hogares, Jesucristo resuelve cualquier conflicto, Jesucristo sana, te da sabiduría para resolver los problemas, Jesucristo puede sacar adelante tu empresa que está en quiebra. Nosotros comenzamos a decir de todas esas cosas, pero lo más importante que nosotros tenemos que rescatar es mirar a la persona, como nuestro Señor Jesús lo miraba, mirar a la persona. Y si usted ve a una persona que está con la mirada desorbitada, si usted es una persona que está cabizbajo, si usted es una persona que está prácticamente desnutrido, usted lo observa a la persona primeramente y usted se va a dar cuenta que está frente a una persona que tiene necesidad de repente de una receta, de un alimento, de algo. Usted tiene que mirar a la persona y eso es lo que Jesús nos enseñó. Tenemos que hacer eso. Y cuando nosotros comenzamos a mirar a la persona, entonces nosotros vamos a poder analizar y vamos a poder decir, es verdad, quiero imitar las pisadas del maestro, quiero hacer como el maestro hace. Por eso que siempre la reflexión es esta. ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí frente a una persona? Amados hermanos, Jesús nunca se quedaba con los brazos cruzados. Él obraba de muchas maneras. Y ahora en este punto 4 vamos a ver cómo obraba Jesús. Así que si tú estás esperando tu milagro, yo quiero decirte que no dudes, cree en Dios, que todo es posible para el que cree, ¿no? Si tú tienes un familiar, que los médicos te pueden decir todo lo que sea, ellos te lo dicen porque esa es una situación en base a un examen que ellos tienen. Lo que pasa es que muchos médicos no conocen el poder sobrenatural de Dios. Y nosotros tenemos que dejar que ellos hagan su trabajo y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo orando por los enfermos para que Dios levante su ánimo, orando por los enfermos para que Dios fortalezca su sistema inmunológico, orando por los enfermos para que los enfermos tengan el deseo de vivir y pueda Dios darle esa luz y que ellos puedan decir, Jesús, ahí en su lecho de sufrimiento, Jesús, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, que ellos no solamente nosotros vamos a clamar, ellos también van a poder clamar ahí en silencio. Entonces eso yo quiero animarte. Y como cuarto punto, para terminar, vamos a ver algunos de los milagros que Jesús hizo. Jesús hizo muchos milagros, definitivamente. Y nosotros vamos a ver lo que sucedió. Por ejemplo, dice que en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 40 al 45, un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, tenía lepra. Se arrodilló ante él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanar. ¿Quieres hacerlo?
Cuando alguien necesita un milagro de Jesús y una sanidad, uno primeramente tiene que reconocer que tiene esa enfermedad. Hay personas que a veces tú le preguntas, ¿usted tiene esta enfermedad? No, no tengo. Yo le digo, pero ¿cómo no va a decir que no tiene? Usted la tiene. Entonces confunden el reconocer la enfermedad con decir, tengo esta enfermedad, he orado, pero ya he sido sanado por la llaga de Cristo, que es diferente. Entonces aquí, lo primero que aprendemos es que este enfermo se acercó a Jesús. El que quiera recibir su milagro tiene que acercarse a Jesús. Tomó una postura de humillación, se humilló ante él, porque se arrodilló. Y después le dijo al Señor, sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Y Jesús, al ver a una persona que reconoce su enfermedad, al ver a una persona que se humilla, al ver a una persona que le dice, por favor, si tú deseas, sáname, Jesús tuvo compasión de él. ¿Ve? Jesús no fue prepotente, quiero que me sanes, y definitivamente no, sino esa persona fue a Jesús con humildad. Jesús tuvo compasión del enfermo, Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero hacerlo, ya estás sano. De inmediato dice la palabra de Dios en Marcos 1:42, de inmediato aquel hombre quedó completamente sano. Pero Jesús lo despidió con una serie de advertencias. No le digas a nadie lo que te sucedió, definitivamente. Pero lo que yo quiero rescatar en este milagro, para que nosotros podamos ayudar a las personas, es que toda persona que va a Cristo tiene que ir con una actitud reconociendo que necesita de Él, reconociendo quién es Él y quién es el enfermo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el enfermo tiene que ir con esa actitud y va a poder recibir su sanidad, va a poder recibir su milagro. Ahora Jesús es poderoso para hacer que tú te sanes a través de manera sobrenatural. O también Jesús es poderoso para hacer que tú te sanes a través que ponga en el camino un médico, un especialista. Él es soberano. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Otro milagro. Miren cómo Jesús sana aquí a un paralítico. En San Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada, se llamaba el portón de las ovejas. Ahí había una piscina con 5 entradas, que en hebreo se llamaba Bexatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús, dice, lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que te sane? Lo primero que tenemos que ver, a veces hay muchas personas que ya están acostumbradas con su enfermedad, que ya tienen tanto tiempo la enfermedad, que ya no le piden a Dios porque ya estoy cansado. Ya le he pedido por 5 años, ya le he pedido por 10 años. Y cuando este hombre ya había pasado tantos años, ya el hombre prácticamente estaba resignado. Ya prácticamente no tenía esperanza que alguien le podía ayudar. Porque miren la respuesta, pero Jesús lo vio. O sea, Jesús escucha aún tu clamor interno. Si tú estás pasando, o un familiar tuyo está pasando una enfermedad, Jesús está mirando tu actitud. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás luchando por ese familiar? No estás quedándote tú con temor y como dicen, no, como ahora está el COVID, entonces mejor ahí nomás que me avisen nomás. No, tienes que tomar acción. Y miren, observemos. Jesús lo vio, dice la palabra del Señor, acostado. Y se enteró de que cuánto tiempo estaba este enfermo y le preguntó, ¿quieres que te sane? Yo me pregunto esa pregunta que le hizo Jesús, algunos dirán, está sobreentendido, ¿por qué preguntó eso? Pero el Señor es tan respetuoso, porque Él lo vio, definitivamente. Pero le dijo, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te sane? El enfermo contestó, como muchas personas enfermas podrían contestar, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina
cuando el agua se mueve. El hombre no había entendido que Jesús le estaba diciendo, ¿quieres que te sane? Él estaba pensando solamente que la única manera que podía sanarse es entrando a esa piscina. Y que no tenía alternativa. Yo ya no puedo porque mientras voy ya me ganan. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Pero Jesús le dijo, ¿no? Levántate, alza tu camilla y camina. Esa palabra tan sencilla. ¿Cuántas veces nosotros vemos a cuántos enfermos? ¿No? Y lo que tenemos que aprender nosotros de Jesús, que si esa persona quiere sanarse, hay que ayudarle. Así como en el templo de la Hermosa, cuando Pedro y Juan le dicen al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué hicieron ellos? Le tomaron de la mano y le levantaron. Y a la hora que le levantaron, en ese momento obró el milagro en sus tobillos y sus piernas fueron fortalecidas. Sí, definitivamente. Esa es la fe. La fe es actuar en lo que uno cree. Y si usted tiene fe, usted tiene que actuar. Así que Jesús le dijo, levántate. Y en ese momento el hombre quedó sano. Alzó su camilla y comenzó a caminar. ¿Ve? Contentísimo. Su historia cambió. Y nosotros vemos cuántos milagros más, ¿no? Aquí en la palabra del Señor hay muchos milagros. Y yo sé que tú estás esperando tu milagro. Por eso que al final, los que deseen oración por sus familiares, si tú estás pasando un problema, o conoces a alguien que está atravesando esta situación, y no hay un clamor, ¿no?, sobre la vida de tu familiar, hoy nosotros presentamos como Comunidad Cristiana Vida en Abundancia, como CCBA, una alternativa para todos aquellos que tienen enfermos en diferentes hospitales. Y solamente tú tienes que anotar ahí, a la hora que tú estás en el Facebook, y poner no solamente te gusta, sino el mensaje. Ahí anota, mi nombre es tal, esta es la enfermedad de mi familiar y este es mi número de teléfono. ¿Y qué vamos a hacer a tu número? Te vamos a incluir en un Zoom que después de este mensaje vamos a estar ya comunicándonos para orar por los enfermos. Gracias a Dios que el Zoom nos permite tener un número determinado de personas que vamos a estar orando por tu petición, pero tienes que hacerlo con fe, tienes que humillarte, tienes que creer, tienes que confiar en el Señor. Nosotros vamos a hacer nuestra parte porque estamos convencidos que nuestro Dios es todopoderoso, Él gobierna en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Y nosotros los que somos discípulos de Jesús confiamos. Y Él dijo algo importante para todos los que estamos aquí. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de San Juan. En San Juan, nuestro Señor Jesucristo nos anima. Y dice en el libro de San Juan, el capítulo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Así que muchos a veces piensan cuando hablamos por los enfermos, dice, oye, que usted se cree Dios, que no. Nosotros somos hijos de Dios y creemos que Jesucristo nos ha dado autoridad y estamos respaldados por su palabra, que dice Jesús que lo que Él hizo, nosotros lo vamos a hacer, y aún mayores cosas. Por eso que Pedro ya no necesitaba ni siquiera tocar a los enfermos, sino que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Así que nosotros como Comunidad Cristiana Vida en Abundancia vamos a dar una respuesta. Vamos a aperturar. Ahí vamos a enviarle el link para que usted ingrese. Ahí al teléfono que usted va a anotar. Así que en este momento aproveche para que usted pueda poner su petición. Solamente ponga su nombre. Mi familiar es tal, ¿quién es el enfermo? Y ponga así, esa es mi petición. Y mi teléfono celular es tal. Y nosotros le vamos a estar llamando en unos minutos. Porque esa va a ser una alternativa que vamos a dar en estos 4 domingos. Vamos a orar, no nos vamos a quedar como espectadores de lo que está sucediendo, porque la iglesia tiene que dar una respuesta ante la sociedad, ¿no? Tienen que saber que existe una iglesia en el Perú, que existe una iglesia en el mundo que confía en el Señor. Y no solamente nosotros, la CCBA, nosotros yo sé que ya muchas iglesias lo estarán haciendo y si no, lo van a hacer. Pero vamos a ver los testimonios también, porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. Definitivamente. Yo me lleno de gozo, porque sé
que Dios escucha la oración. Por eso dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho, definitivamente. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que usted anote su teléfono, anote su nombre de su familiar y nosotros vamos a estar orando. Y después del próximo domingo vamos a escuchar los testimonios, definitivamente. Que Dios les bendiga en este día, ¿no? Definitivamente es un día que estamos todos en casa, pero no nos quedamos nosotros en casa en una actitud pasiva. Aún estando en casa, podemos interceder. Y vamos a levantar ese equipo de intercesores para orar por los enfermos. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchas bendiciones, que la pasen bonito y recuerden, amados hermanos, que tenemos que aplicar lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12. Hay que llorar con los que lloran. En este momento, mientras usted disfruta de una buena comida, un buen desayuno, ¿cuántos están llorando? ¿Cuántos niños están sufriendo porque su padre está internado o porque lo han enviado a una fosa común? Nosotros no podemos quedarnos así indiferentes a todo eso. Tenemos que actuar y que Dios les bendiga.